Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Apex Legends Mobile muy importante, informativo. Te recomiendo que dejes tu poderoso like. Conforme vayas viendo el video, comenta qué tal te parece, qué es lo que te importa y qué no, obviamente. Y deja tu suscripción apoyando completamente este proyecto. Y espero de que te encante lo que se viene con Apex Legends Mobile. En fin, muchas personas me han dicho, Destro, voy a probar el Apex porque el Call of Duty se me hace muy monótono hoy en día. Sí, lo mismo que piensa el último círculo. La verdad es que me he visto últimamente el último video que hace poco había visto, pero lo volví a ver porque quería saber si estábamos muy de acuerdo en muchas cosas y muchos aspectos con este pana, que yo sé que más de alguno ha visto un video de él, pero es un jugador profesional de Call of Duty Warzone. Y teniendo en cuenta de que le dio una oportunidad al Apex, siendo un jugador profesional de Call of Duty Warzone, ¿por qué no se lo das tú, siendo un jugador de Call of Duty, dándole oportunidad al Apex? Y estoy muy a favor y de acuerdo con todo lo que dice este brother. ¿Y por qué hago la mención? Por lo que voy a comentar en este pedazo de video. Y es que Apex está a 2 días de su lanzamiento suave. Sí, no es un lanzamiento global, porque el lanzamiento global ya tenemos fecha. Incluso lo de las microtransacciones lo vamos a hablar. Lo del pase de batalla, lo que vas a salir ganando y por qué debes jugar este lanzamiento suave. Y si tienes pensado gastar uno que otro dinerito, te recomiendo que sí lo hagas en este lanzamiento suave. ¿Por qué y para qué? Te lo voy a explicar tranquilamente en este video, tal cual. Ok, si bien saben ustedes, Apex Legends Mobile es un Battle Royale que tiene también un modo arena, 3 vs 3, Team Deathmatch, un modo control y unos que otros modos que van a estar llegando también en el juego. Que está perfecto, no solo se abarca a Battle Royale por si no querés jugar solo Battle Royale. Y también hay un modo competitivo de arena también, que es lo más importante. En fin, ¿qué es lo que pasa? Este juego va a constatar con un lanzamiento suave. Estamos a 2 días de que salga. Sale el 28 y si no sale el 28 saldría por la madrugada del 1 de marzo. Y si es en dado caso puede que salga incluso mañana por la noche, tipo 11 de la noche, por la madrugada del 28. De lunes, mejor conocido, tal cual. ¿Qué es lo que pasa? Las microtransacciones en este juego son muy claras. Y es que para el que no lo sepa, hubo un pase de batalla. Sí, no sé si este pase de batalla va a salir completamente ya del lanzamiento suave, que pues se podía conseguir porque te daban las monedas para comprarlo completamente el pase y lo podías completar. Ahora, estas skins no te las van a devolver si jugaste la beta, ya para que lo sepas, todo eso se reinicia desde cero, como pasó con Call of Duty en su día. ¿Por qué? Porque todo eso era para probar el contenido que iba a estar llegando en lanzamiento suave, luego en lanzamiento global. Eso para que ya lo sepan, todo eso se te va a reiniciar. ¿Qué es lo que pasa con el lanzamiento suave? Cuando inicies en el lanzamiento suave, para la gente que pues utilice VPN, o sea de los países provenientes de esos 10 países que ha comentado, obviamente la gente de Respawn, vas a comenzar desde cero nuevamente. Pero, debo ser sincero con ustedes, si gastas en el juego, te van a dar un 25% mayoritario a lo que gastes en monedas de Apex. O sea, en dado caso, si compras 1000 monedas de Apex, que tienen un valor de $10 si no estoy mal, te van a dar un costo de 1250 cuando salga el lanzamiento global. Ahora, el lanzamiento suave va a ser un periodo casi de 90 días. Se estima de que inicie la versión global el 31 31 de mayo a 1 de marzo y el soft launch finalice el 17 de mayo. Tendremos 2 semanas, mejor dicho, de descanso, 2 semanas de preparación para el lanzamiento global y pues van a apagar los servidores desde el 17 hasta el 31 cuando lo lancen global para todos los países sin necesidad de VPN. Yo te recomiendo, por ciencia cierta, de que obviamente juegues el soft launch. Si quieres gastar, gasta porque vas a salir ganando y pruebes el juego en ese periodo. En ese periodo te tiene que convencer si te gusta o no el juego. A mi gusto y a mi parecer está bien. Lo puedes descargar incluso de TapTap o incluso desde la Play Store o la App Store sin problema alguno. ¿Qué es el único problema que puedas que tenga? Que sí o sí tenés que utilizar VPN si no eres de esos países de LATAM o los otros países provenientes del extranjero, tal cual. Te recomiendo completamente de que lo juegues, le des una oportunidad. No te quedes enfrascado diciendo que Call of Duty que no sé cuánto. A ver, si sos un jugador tal cual que te gusta probar juego y ver, lo probarías sin problema alguno. Pero no ser un fanboy diciendo codcito a muerte. Con todo respeto, hay muchos mejores juegos de Battlefield que Call of Duty cuando han salido en sus años. Así te lo digo. Y Call of Duty me sigue pareciendo una excelente saga. Pero si estás aburrido y de tanta monotonía, de tanta repetición, puedes jugar Apex. Dale una oportunidad. En serio, te lo digo, yo se la voy a dar. Y yo soy jugador de Call of Duty a muerte. Tengo todos los benditos Call of Duty ahí en mi repisa diciendo, juégame. Pero ya fueron su época. En serio, te lo digo, no estoy de broma. Y bueno, en fin, ¿qué es lo que pasa con las transacciones? La moneda Apex es la transacción oficial del juego. Ya saben, como los COD Points de Call of Duty, solo que en Apex. Así, tal cual, así se llama aquí. Apex Coin o moneda de Apex. Ahora, todas las transacciones van a ser iguales, según tengo entendido, a la versión de PC y de consola.
Pero lo más importante es que si gastas en el soft launch vas a tener un 25% de moneda Apex más. Como lo comenté, si gastas tanto te van a dar aumenta el 25% tanto en dado caso de que obviamente gastes mucho en el juego. O por ejemplo, si gastas en dado caso comprar 10.000, te van a dar una remuneración de 12.500. No está mal. No está mal para lo que debería de costar y obviamente va a salir muy rentable porque vas a salir ganando un montón. ¿Cuándo te van a aumentar 25% de lo que gastas en el juego en, por así decirlo, Apex? Nunca. Podría ser la primera vez y sale rentable, porque yo recuerdo que Call of Duty nunca hicieron esto. De que bueno, gastabas en el juego en la versión soft launch, porque sí, hubo una versión soft launch, aunque no lo crean para la gente que dice que no, sí, hubo una versión soft launch y se jugaba con VPN, que en la que gastabas reales, pues no te iban a regresar los COD Points. Ya, o sea, ¿sí me entienden? Y pues lo que pasó, luego el lanzamiento global. Y resultó que en el soft launch el paso de batalla era el mismo que la del lanzamiento global. Así que pueda que se pase lo mismo o pase lo contrario, que en Preciso haya un pase de batalla y en Season 1 hay un pase de batalla. Y si quieres cosas exclusivas y que te hagan saber de que, oh, soy de los primeros que está jugando el juego, loco, te la rifaste, que no sé cuánto. Son cositas de la vida, Crex. Entonces por eso yo te recomiendo hacerlo mejor para ti. Jugarlo, probarlo y disfrutar el Apex Legends Mobile. Bueno, como he comentado, estamos a 2 días. Va a haber mucha importancia en Apex, en Apex, tal cual, tanto a nivel de gasto como lo que vas a hacer, las leyendas, ya sabemos quiénes son las leyendas que van a estar llegando, lo que va a poder conseguirse y lo que no se va a poder conseguir en este juego. Bueno, yo honestamente les recomiendo darle una oportunidad, y si no le quieres dar la oportunidad, pues está bien. Si has jugado el de PC y el de consola y dices de que este juego es muy malo, pues te digo de que estás muy mal, porque el juego de PC y de consola es muy divertido, en serio te lo digo. Solo que obviamente la gente, ¿qué es lo que se malea a la gente? Que pues le vacíes un cargador y que no lo mates. Cuando en Call of Duty te matan así. Yo siempre he dicho esta filosofía de Apex. En Call of Duty cualquiera te puede matar, sea como sea o con el arma que sea. Pero en Apex o te matan porque fallaste todas las balas y la manqueaste, o matás porque vos fuiste mejor que el que te disparó. Y en cambio aquí los camperos no existen. Porque eso es lo bueno. En Call of Duty siempre vas a encontrar un pinche campero. Y por eso a mí me encanta la estabilidad del juego. Tanto en sus armas y el nivel de balance que hay. Cosa que en Call of Duty no hay. Call of Duty podría haber 60, 70, 120 armas. Y solo se van a utilizar 3 en meta. En cambio en Apex hay 20, 22 armas y las 22 se usan. Son cositas de la vida, crack. Así que tú decides. ¿Le vas a dar una oportunidad al Apex? Yo creo que sí. Así que nos veremos en el próximo video. Soy D32, 14, me los acompañé y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.